Buenos días, ingeniero. A continuación vamos a hacer la presentación del perfil del TIF de mi grupo, el número 5, conformado por las personas que aparecen en pantalla. Nuestro tema de TIF es el análisis de demanda eléctrica del sistema Tokache Bellavista, utilizando el software DeepSilent, Power Factory y Python. Como resumen de la introducción, tenemos que saber que la potencia de demanda aumenta o disminuye, varía durante el día, ya que la carga de los usuarios va a variar durante el paso de las horas. Nosotros sabemos que en las noches se suele darse el mayor consumo energético. Esto va a provocar la variación de las potencias de las generadoras para poder abastecer estas nuevas demandas. Y esto es importante analizar y estudiar, generar diferentes eventos, diferentes estudios de caso para tener reportes completos que nos permitan predecir ciertos eventos futuros, ya que el SEIN está en constante expansión y nos permita tomar acciones en un futuro, ¿no? Para automatizar estos reportes vamos a usar el lenguaje de programación Python, la cual va a ser vinculada al software de simulación DeepSilent y nos va a botar de una manera eficiente los resultados esperados. Definición del problema. El problema se basa en la generación, en la variación de la potencia de demanda debido al mayor consumo energético. Principalmente en como carga estamos tomando cemento selva y las horas puntas están entre las 5 y 11 pm. Es necesario generar reportes de manera inmediata y precisa para planificar soluciones ante un eventual fallo. Justificación. El presente estudio permite con el uso del lenguaje Python la reducción de tiempos en la generación de reportes en el análisis de la demanda respecto al aumento de la carga, además de obtener los incrementos de potencia en cortos periodos de 30 minutos. Así podemos nosotros reducir el error humano y la inversión de tiempo humana que fuera imponiendo o variando la carga de manera manual en el software DeepSilent y generando los reportes. Así disminuyendo los errores humanos tal vez de tipeo de ingreso de datos. Alcance. En el sistema eléctrico de potencia que hemos elegido Tokache Bellavista con las centrales hidroeléctricas YEN 1, YEN 2, Moyobamba 1 y Moyobamba 2, de manera automatizada vinculando el lenguaje de programación Python al Power Factory DeepSilent. Objetivo general. Tenemos como objetivo general generar un algoritmo de lenguaje Python para automatizar los reportes de demanda de potencia en periodos de 30 minutos durante un día. Como objetivos específicos tenemos vincular el lenguaje Python con el software Power Factory DeepSilent y analizar diferentes casos de estudio con variaciones de carga con sus reportes. Hipótesis. Se espera optimizar el tiempo de simulación y generación de reportes de incremento de potencia de los generadores. Como variables independientes tenemos las tensiones en barras, flujo de potencia, potencia de generación, que son las que van a ser generadas por el software de simulación. Dependientes, que son las que nosotros vamos a variar, que es el intervalo los intervalos de tiempo, la carga y las variables de control del lenguaje Python. Como marco teórico es necesario entender qué es la demanda eléctrica, lo cual es el resultado de la suma de toda la electricidad necesaria para dar suministro a todos los consumidores del territorio nacional. También un pequeño concepto de centrales hidroeléctricas y centrales termoeléctricas. Como dato adicional, sabemos que las hidroeléctricas son de mayor eficiencia que las termoeléctricas y las termoeléctricas suelen ser más contaminantes que las hidroeléctricas. Importancia de la previsión de la demanda de energía eléctrica. ¿Por qué es importante prever? ¿Por qué es importante analizar y estudiar la potencia de demanda y su variación? ¿Por qué? Porque puede ser conveniente en algunos casos considerar la construcción de nuevas centrales de energía
o simplemente impulsar la adopción de medidas de conservación de la energía. Entonces nos ayuda a estar preparados ante eventualidades que pueden suceder en un futuro. El sistema interconectado centro-norte es el de mayor capacidad y este es el que engloba nuestro circuito de Tocache, ya que genera casi 3000 megawatts y abastece a principales ciudades del país como Piura, Chiclayo, Trujillo, etc. Factores que influyen en la previsión en la demanda de energía eléctrica. Bueno, conviene segmentar en kilovatios hora que van a ser consumidos en diferentes tres grupos: residenciales, comerciales e industrial. Es importante señalar esto, ya que de los clientes industriales van a tener mayor impacto en la carga, en la variación de la carga, que los de residencial en distintos horarios. Entonces esto es mucho más útil para realizar una predicción más detallada. Modelamiento para la predicción de la demanda de energía eléctrica. Lo podemos dividir en tres: a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo, que es el que nosotros vamos a desarrollar, van a ser en intervalos de 30 minutos durante un día, 24 horas. A medio plazo, que resulta ser de un mes hasta un año. Y a largo plazo, que puede ser de un año hasta 10 años. El software DeepSilent es el programa que nos va a ayudar como herramienta a correr flujo de potencia en nuestro sistema de interconexión, dándonos así datos, las variables dependientes que necesitamos: tensiones, potencias. El Python, que es el lenguaje de programación de alto nivel, que en estos años ha estado teniendo bastante impacto. Es más fácil, más accesible, un código leíble. Y programación de DeepSilent Power Factory con Python. El DeepSilent ha incorporado desde su versión 15 una manera de traducir el lenguaje Python y ser utilizado en el DeepSilent para poder hacer diferentes acciones como la automatización, que es lo que vamos a desarrollar. Dejando de lado el DPL, que es un lenguaje un poco más precario, difícil y propio del DeepSilent. El DeepSilent nos otorga un manual de cómo interpretar los elementos del DeepSilent y llevarlos al Python. Metodología. La metodología que usaremos es cuantitativa, ya que se basa en cálculos matemáticos, simulaciones en software y análisis de resultados. A continuación voy a mostrar el sistema de conexión que tenemos, que es este. Vamos a tener que aislarlo y hacer un equivalente de la carga que va a ser el corte en la línea número 1018, dejando aislado nuestro sistema. Y aquí tenemos la carga de Cemento Selva. Aquí tenemos las dos centrales hidroeléctricas, que son Yera 1 y Yera 2, y las dos centrales termoeléctricas, Moyobamba 1 y Moyobamba 2. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias.